Mi valoración mala, muy mala, desde luego, pero bueno, al final los partidos tienen muchas historias y todos somos resultadistas y veníamos a ganar aquí, a no perder por lo menos y bueno, el gol condiciona mucho y la verdad que en los primeros 15 minutos hemos dominado el partido, estamos jugando en su campo, prácticamente no han pasado de medio campo y claro, se han encontrado con un gol de 25 metros con un error nuestro. Ya a estos niveles te condiciona ya el partido y bueno, yo creo que le hemos dado la vuelta. En la primera parte hemos estado bien, en general yo creo que igual mejor que ellos, hemos creado ocasiones, hemos tenido con el 0-0 una ocasión de imposible penalti y expulsión y somos un equipo humilde y igual no pisamos mucho el área, pero llevamos 28 jornadas y no nos han pitado un penalti y ha habido varias situaciones de que nos piten penaltis y pues te condiciona el partido, o sea, hubiera condicionado el partido, ¿no? No lo han pitado, incluso en línea lo había dicho que era penalti, aunque haya jugado el árbitro. Y nada, recibes el gol, nos hemos repuesto bien, hemos tenido un par de ocasiones claras en la primera parte, la del penalti y luego otro par con un remate de Imanol y el último remate en el 44 así de Avaroa, que salió justo fuera. Entonces entras un poco condicionado con el resultado y luego la segunda parte, bueno, no me ha gustado el equipo como hemos estado, no hemos competido bien, es una de nuestras virtudes y no hemos competido bien. Sí que es verdad que probablemente me he equivocado yo en el cambio, en el minuto 60, hemos hecho un cambio pensando para bien, como siempre, y se ha abierto en exceso el partido. Hemos recibido contras claras, una de ellas ha venido el segundo gol. Nos ha dejado bastante tocados, pero bueno, es lo que tiene el fútbol. Un gol se nos metía en el partido, hemos metido el gol y no hemos competido bien. Desde que hemos metido el 2-1 hasta que han metido el 3-1 no hemos salido de nuestro campo, no hemos sido contundentes en los despejes y luego en los momentos puntuales, pues hoy era el día de que no nos ha metido un gol de 25 metros, nos ha metido un gol de 30 y tantos metros y nada, y ha sido un despropósito. Se le suma la expulsión de Chávez, Enciondo, que ha salido con un corte importante y con la espalda tocada. Ahora mismo la valoración no puede ser más negativa. Se escapan los puntos, termina esa dinámica buena del Guerni y además pues a ver qué hacen los equipos de abajo, que se puede acabar en el descenso de la jornada, ¿no? Importante la derrota, toca bastante. Sí, hombre, sabemos que esto se va a decidir al final, ¿no? Pero los puntos que pasan no vuelven más. Y aquí no vamos a venir otra vez y ya se nos han ido los 3 puntos. Y llevamos buena dinámica de sumar, no de ganar tanto, pero sí de sumar. Pena que en estos 3 partidos que hemos tenido rivales directos no hemos conseguido ganar ninguno, a pesar de hacer méritos en 2 de ellos por lo menos. Y hoy, pues bueno, en las fases importantes del partido no hemos estado acertados, ellos sí, y luego por fases ha sido un despropósito y no hemos estado bien. Y sí que bueno, corta un poco la dinámica que teníamos, más que por esto, pues la sensación igual del final, al final nos quedamos con la última sensación, no es una buena sensación. Pero bueno, hemos estado en peores situaciones, el equipo se va a levantar seguro. Y nada, mañana descansar, liberar la mente y el lunes otra vez pensando en el Leioa, que son 3 puntos otra vez y esto no para. Al final nunca sabes dónde están los puntos, estamos sacando más puntos con los equipos de arriba que con los de abajo. Pero bueno, el partido, el descanso lo hemos comentado. El mismo partido podíamos haber ido ganando 0-1 nosotros o 0-2 y la valoración hubiera sido diferente de la primera parte. Vas perdiendo, el gol es lo que mueve el fútbol y al final puedes merecer o no, pero tienes que estar acertado en las áreas. Hoy no hemos estado más blandos que nunca, defensivamente, con más dudas que nunca, que no hemos tenido normalmente. Y bueno, es el reflejo del resultado y nada, apretar el culo y a seguir. ¿Sigue la sensación de que cuesta mucho el sacar puntos fuera de Urbieta? Sí, la verdad que bueno, hemos hecho partidos este año buenos fuera de casa en campos difíciles, en Andúba, en Gijón, en Logroño y demás, y sí que nos costó puntuar, pero llevábamos 4 partidos seguidos puntuando fuera de casa, mereciendo incluso en Gijón y en Irún ganar, no en Tudela, pero en los otros 2 partidos sí. Y bueno, los puntos no están en un sitio o en otro, están el domingo que juegas, no hay más puntos. El sábado que viene tenemos los 3 de Leioa, que hay que sacarlos, y si cuando pasen ellos vendrán los del Vitoria y los del Oviedo y demás, o sea que nada, hay que seguir. Felicitar a la More también, que lo está haciendo muy bien, no es casualidad la racha que lleva, cambiaron el chip también con un inicio más negativo, es un equipo muy fiable, como se está viendo, y nada, darles la